Buenas tardes a todos. Yo me sumo a las felicitaciones aquí de los hermanos que están participando y de los que de alguna manera u otra están colaborando con este trabajo. No hace mucho tiempo yo venía en mi carro y pongo el radio, y en el radio estaban hablando cosas de IFA. El babalao o la persona que estaba haciendo referencia a lo que se estaba hablando no era un babalao muy preparado. Eso me causó a mí de alguna manera un poco de indignación, porque se ponía en duda para mí, no, en ese entonces se ponía en duda lo que se estaba hablando sobre IFA. Eran términos un poco equivocados, pero siempre uno aprende, ¿no? La persona que venía conmigo me dijo, bueno, pero de todas maneras se está hablando de IFA. Es decir, de alguna manera estuviera hablando algo que de una manera que fuera de enseñanza para alguien, pero lo más importante era que se estaba hablando de IFA. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual no es muy diferente a Cuba, en las cuales todas las religiones de alguna manera u otra ejercen su práctica libremente, hacen sus reuniones, hacen sus foros, hacen su organización, están organizados de alguna manera y expresan de alguna manera las cosas que ellos sienten libremente. Yo creo que nosotros como religiosos y practicantes de la religión yoruba debemos hacer este tipo de actividades más sistemáticamente, porque de alguna manera nos lleva en algún camino, pienso yo, un camino positivo, de organizarnos fundamentalmente, porque la mayoría de todas las religiones que están en el mundo están organizadas y de alguna manera tienen peso social por su organización, pero no pasa así con la religión yoruba. Estamos viendo hoy en día una fuerte división también con respecto a la tradición afrocubana y la tradición yoruba como tal. Lo importante es que se están tomando los temas y yo espero que de alguna manera lleguemos a un acuerdo en cuanto a... Yo no soy un babalao tradicional, yo me inicié en Cuba, soy un babalao netamente criollo. He sido muy criticado aquí inclusive por usar ropa tradicionales, pero yo pienso que no debemos olvidarnos que la religión que practicamos en Cuba hoy, o practicamos en Cuba de los años que hemos practicado, viene de Nigeria, sí, viene de ahí. Fue traída por los españoles a los negros esclavos en condición de esclavos. Es decir, que nosotros, mucha gente hace referencia a que nosotros somos descendientes de esclavos. Nosotros no somos descendientes de esclavos, somos descendientes de personas que fueron esclavizadas, ¿ves? Y de alguna manera llegaron a Cuba con esa cultura y la plasmamos ahí. Yo pienso que es muy importante en el caso de la parte criolla, o como le decimos nosotros, afrocubana, ver todos estos temas como algo de rescate, producto de que si nosotros queremos rescatar, es decir, cuando hablamos de rescate, recordemos de que la religión en Cuba lleva muchos años y en su inicio, como pasa aquí, por ejemplo, si uno tiene un niño y uno viene de Cuba o viene de otro país y no hace hincapié en que ese niño hable el idioma materno, es decir, el idioma de sus padres, con el tiempo, como pasa aquí, los niños empiezan a hablar inglés y después no quieren hablar español. Si los padres no hacen esa hincapié en que mantengan las dos lenguas, de alguna manera la lengua de los padres que no hablan el inglés, por supuesto, se pierde. Y yo pienso que eso también pasó en Cuba. En Cuba las primeras generaciones yoruba hicieron hincapié en sus hijos, pero ya después, cuando pasaron de generación en generación, de alguna manera se fue perdiendo el idioma. Y al perderse el idioma también se pierde un gran porcentaje de las cosas. Y la religión en Cuba se mantuvo como algo solamente para los orishas. No había una comunicación entre personas, así con el tiempo, ¿no? Y de alguna manera eso ha sido un detalle que no ha sido determinante, pero sí ha sido influyente en cuanto al deterioro del idioma. Y el deterioro del idioma nos ha llevado también a sacar nuestras propias conclusiones, porque no teníamos a nadie que nos rectificara. Mira, esto no es así, esto no es así. La gente que sabían se fue muriendo y ya entonces ese conocimiento se fue quedando en el olvido. Pero hoy en día tenemos la posibilidad de reencontrarnos de alguna manera de nuevo con la cultura esta de Yoruba. Un tiempo en Cuba, recuérdense que Cuba estuvo muy aislada del mundo
No es menos cierto que nosotros los cubanos tenemos un papel importante en cuanto a lo que es lo que le llaman la diáspora hoy, porque nosotros, producto de la emigración, llevamos esta religión a cualquier lugar del mundo donde nos encontramos. Si hay un cubano en Japón y practica la religión de lo que es Ifá o Ocha, ahí va de alguna manera a desarrollarse. Por tal motivo, al cubano expandirse, entonces de alguna manera la diáspora se dio a conocer y nosotros tenemos en nuestro récord también ese beneficio, ¿no? Pero también recordemos que esta religión originalmente nació ahí. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera, si queremos rescatar estas cosas que se perdieron en Cuba, tenemos que hacer una investigación, un análisis profundo de lo que podemos nosotros, con el conocimiento que hay en Nigeria, o de la gente que practica de algún momento, de alguna manera conocen, tienen el dominio del idioma, podemos entonces rescatar eso y ir de alguna manera salvando lo que nosotros tenemos actualmente. Recordemos que no es secreto para nadie aquí, que hoy en día se ha desarrollado mucho lo que es la práctica de Ifá. Y vemos muchas personas que hacen rituales, hacen una serie de rituales que para nosotros no son aprobados. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo nosotros somos, o de qué manera nosotros podemos tratar de erradicar eso? Si es una práctica libre, ¿ves? Cada cual hace lo que quiere en su casa, como quien dice. Y mucha gente le da la espalda a eso o sencillamente dice que no les interesa lo que hace nadie. Yo pienso que si no miramos esto desde el punto de vista futuro, puede traer una consecuencia al final. Primero, el desprestigio de la religión. Yo pienso que cada persona individualmente debe ser crítico y debe ser autocrítico. Porque si analizamos las etapas en Cuba, de las diferentes formas de práctica de Cuba, yo soy un babalao que soy joven en Ifá, voy a cumplir 19 años, y de la época que yo me inicié en Ifá a la actualidad han cambiado también muchas cosas. Es lo que nosotros le llamamos en el babalaísmo vulgarmente el Nuevo Testamento. Entonces nosotros, de alguna manera, si queremos rescatar, tenemos que también ser críticos, autocríticos, y también tenemos que desintoxicarnos, porque de alguna manera estamos intoxicados. Yo pienso que en Cuba no había un punto de comparación. Todo el mundo practicaba el Ifá de una manera y no se podía comparar con otra cosa. Yo pienso que hoy en día tenemos la posibilidad de comparar, como aquí el Oluo ha hecho referencia de una serie de versos de Ifá que nosotros están en la misma práctica de Yoruba de Cuba, porque por supuesto, el Ifá que se practica en Cuba es Ifá. Eso no vino de la Luna ni vino de Marte. Sencillamente, al pasar los años, se fue perdiendo una serie de cosas más, y vamos a ser en este caso sinceros, más las cosas que inventaron otro grupo de babalaos. Sencillamente, si una persona tiene seguidores y hace una cosa, los ahijados o los seguidores de esa persona van a hacerlo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta una de las alusiones que hizo aquí el hermano en el verso de Iburimei, que decía mención a la reiniciación en Ifá, o en este caso de Ocha, porque para mí Ifá y Ocha es lo mismo, yo no veo separación. Pero hacía referencia a la reiniciación desde el punto de vista de la sabiduría, desde el punto de vista del conocimiento. Sabemos que la reiniciación, y eso la avalan varios otros Ifá, como es Iyokbe y Oyecumpa Crochet, las reiniciaciones en Ifá, tanto en la cultura yoruba como en la cultura afrocubana, no son permitidas. Una iniciación, eso es invariable, eso no se borra. Ante los tumares, a los ojos de los tumares, una iniciación no se borra. Pero cuando Ifá hace referencia a reiniciarse, muchas personas piensan de que es volver a hacer Ifá o volver a hacerse Ocha, o en este caso Santo. Y realmente está hablando sobre la reiniciación, de cómo una persona a través de la sabiduría y el conocimiento se reinicia. En este caso yo pienso que de alguna manera nosotros, o esto no es obligado, pero el que lo quiera asumir, yo pienso el que se quiera preparar y que se quiera extender su conocimiento de alguna manera, puede ver esto como de alguna manera como una reiniciación, en el sentido del conocimiento de cómo nosotros podemos, a través de la liturgia y de los versos, podemos
incorporar esos versos a los movimientos, a las ceremonias que nosotros carecemos realmente de esa literatura y de alguna manera fortalecer lo que tenemos en día. Recordemos que hay varios países, como es el caso de Venezuela, México, países que hoy en día se está practicando IFA, pero cualquiera de nosotros llega a un planto, llega a cualquier ceremonia un santo y te das cuenta que es otra religión. Y no queremos que pase lo mismo que pasa, por ejemplo, con otras religiones, como es, por ejemplo, la religión católica, que tiene una serie se desmembra de una manera, se convierte en cristianismo, pentecostal, esto, lo otro, y cada cual tiene una interpretación diferente de la Biblia. Cuando hablamos de tradición, precisamente es eso, tratar de mantener la tradición.